En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, queridos hermanos, estamos una vez más en su programa Abba Padre Internacional. El día de hoy queremos que esta programación esté llena de bendición para cada uno de ustedes y que les alcance ahí donde estás. Si estás en el vehículo, que te alcance allá. Si estás en el trabajo, te alcance allá en el trabajo. Si estás en la casa, donde quiera que estés, llegue esa voz del Padre, porque nosotros necesitamos escuchar su voz. Vamos a iniciar, como siempre, invocando la presencia del Espíritu de Dios. En este momento, hermanos, queremos invitarlos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que llene nuestras vidas, llene nuestras almas, nos fortalezca. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora. Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora. Tómame, úngeme, quiero estar contigo. Líbrame, sálvame, Señor. Tómame, úngeme, quiero estar contigo. Líbrame, sálvame, Señor. Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora. Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora. Tómame, úngeme, quiero estar contigo. Líbrame, sálvame, Señor. Tómame, tómame, úngeme, quiero estar contigo. Líbrame, sálvame, Señor.
Gracias, Señor. Queridos hermanos, reflexionamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Esto es palabra del Señor. Yo no sé si ustedes se habían fijado, hablando un poco del texto. Normalmente cuando se lee el Evangelio, él inicia siempre, no sé si se habían fijado en eso, dice en aquel tiempo. No es que está en el texto. Si ustedes van y buscan la cita bíblica, no inicia diciendo en aquel tiempo, sino que en el Evangelio o en el Evangeliario suele ponerse esa frase haciendo referencia al tiempo en el que se está leyendo. Por eso en latín siempre se in illo tempore, en aquel tiempo Jesús, in illo tempore, en aquel tiempo Jesús, siempre haciendo referencia a esa temporalidad. Eso era algo curioso que me imagino que alguno de ustedes se había fijado y hoy me captó la atención y aprovecho para comentárselo. En este evangelio el tema central es la ley y los profetas. Ya saben que muchos de ellos pues le caían encima a Jesús porque decían que él no cumplía la ley, porque en sábado curaba una persona, porque él tocaba a personas que estaban contaminadas, que no se podían tocar, porque él se juntaba con pecadoras, con escribas, con publicanos, y se rodeaba de ellos. Entonces eso a ellos les escandalizaba. Él no llevaba todo ese sinnúmero de rituales que ellos tenían, porque ellos habían empezado a crear leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y leyes, que por eso leyes humanas, y la querían como entrar a la fuerza y colar como si fueran leyes de Dios. Y esas leyes son las que Jesús no se refiere. Jesús no está hablando de esas leyes del decálogo, esos 10 mandamientos, y sobre todo las 2 leyes más importantes que las resumen a todos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y por eso él hacía esas cosas revolucionarias en las cuales parecía que estuviera faltando a las leyes, como curar en sábado, porque él pone el acento sobre la ley. La ley es amar a tu prójimo. Entonces, si amas a tu prójimo y conoces a Dios, tú entenderás que tu Padre quiere que hagas misericordia con el necesitado. Entonces, si una persona está enferma y puedes en sábado ir a visitarlo, ir a curarlo, pues está bien, porque la ley está en esa vertiente, en Dios y tu prójimo, en el amor hacia ellos dos. Ese es el parámetro que te ayuda a poder interpretar siempre bien la ley. Porque, por ejemplo, hay personas que se escandalizan si alguien no va a misa. Dice, ay, no fuiste a misa. Y dice, bueno, lo que pasó fue que mi mamá estaba enferma y tuve que quedarme cuidándola. No, pero es que a misa no puede faltar. La misa es lo más importante. Es verdad, la misa es lo más importante y ese precepto ir a misa los domingos. Pero en ese caso concreto, la caridad imperaba y tenía que quedarse cuidando a su mamá, cuidando a su hermanito, cuidando a su papá, a quien tuviera que cuidar, porque estaba enfermo, porque tenía fiebre, y tú haberte ido a la iglesia no era caridad, Estabas cumpliendo la ley por la ley, sin
tener esos dos focos o esos dos lentes, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo también. Dios quiere que tú ames a tu prójimo. Y tu prójimo es tu familia, es tus amigos, pero también aquel desconocido. También hace hincapié en esta lectura en el cuidado de cómo tú le enseñes. Porque si tú le enseñas a una persona saltándose los preceptos y la persona crece con ese error y hace daño a terceros, pues entonces te van a pedir factura por eso. Porque hiciste un daño a un hermano que debía haber conocido que eso estaba mal. Y él, por haber entendido que tú le enseñaste que eso estaba bien, pues se cometió esos errores. Entonces no se le suele imputar a él, se te va a imputar a ti, que fue el que debiste ayudar o corregir al que yerra. Y entonces él también al final da una recompensa de que el que enseña a los demás pues será grande en el reino de los cielos. Espero que estas palabras pues te hayan dado luz en este texto y que cuando lo leas y lo medites entiendas que Jesús te llama a la acción, te llama a que cumplir su ley siempre tiene que tener esos dos lentes, el amor a Él y el amor al prójimo, y así puedes interpretar rectamente las leyes de Dios. Bendiciones y nos vemos en otra ocasión reflexionando la palabra de Dios. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hoy, 9 de junio, la iglesia celebra el día de San Efrén, doctor de la iglesia del año 373. El nombre de Efrén significa muy fructífero, señores, y es que a San Efrén nosotros le debemos que se haya introducido en los cánticos y las ceremonias religiosas los cánticos que nosotros tenemos. ¿Cómo sucedió? Dice que él, al darse cuenta de que al principio de su vida no le gustaban mucho las cosas del Señor, pero cuando le llegaron terribles pruebas, él empezó a darse cuenta que necesitaba a Dios, como nos pasa a muchos de nosotros, que no buscamos de Dios cuando estamos bien, pero desde que nos llega un mal, ahí estamos buscando del Señor. Pero algo particular sucedió en este hombre de Dios. Dice que un día él se soñó que de su lengua brotaban y como que nacían unos racimos de uvas, de los cuales mucha gente de diferentes pueblos iba comiéndolo y que le hacía muchísimo bien. Desde allí entonces sucedió que los himnos que él compuso verdaderamente iba haciendo bien en todos los pueblos. Este hombre se dedicó por completo a orar al Señor para que Dios le diera cánticos, porque él se dio cuenta que los herejes componían canciones en las cantinas, en los barrios, y la gente entonces estaba impresionado, incluso iba a aquellos lugares para escuchar la música. Y él dijo, pero espérate, si nosotros introducimos esto en las ceremonias religiosas, en la misa, la gente también pues va a desear. Y así lo hizo. Empezó a componer y se dice de él que fue el que compuso los mejores cánticos e himnos a la Santísima Virgen María, y a él le debemos que en las ceremonias religiosas nosotros podamos tener himnos. Para escribirlos, él se dio cuenta que no podía hacerlo en el bullicio de la sociedad, así que se apartó donde estaban los monjes, donde estaban sobre todo aquellos que estaban en perpetuo silencio, y allí, solo hablando con el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, compuso los mejores himnos. Incluso a él se le conocía como el arpa del Espíritu Santo. Era tan hermoso cuando este hombre predicaba que sobre todo la gente estallaba gritando cuando hablaba de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que a todo el mundo admiraba era la gran santidad, pero sobre todo la humildad que tenía este santo.
cantos, señores, y es que siendo sacerdote, él se consideraba como indigno de serlo y por eso se prefirió quedarse siendo diácono, viviendo en extrema pobreza y sobre todo orando al Señor y componiendo cánticos. Estos cánticos fueron haciendo que donde él iba a misionar, la gente, señores, a montones llegaba a la iglesia porque empezaban a introducir estos cantos. Así que hoy es un día maravilloso para que nosotros abramos los ojos, señores. Siempre podemos innovar en algo, mirar qué está haciendo la sociedad y qué cosas de esas yo puedo implementar en la vida de fe para atraer a la gente al Señor. Siempre debemos estar buscando nuevos métodos para la evangelización. Estos medios que estamos utilizando siempre debemos seguirlos usando, pero estar abiertos a decir ¿qué puedo hacer yo para que la gente se encuentre con el Señor? A eso nos invita hoy la iglesia, a imitar la vida de San Efrén, diciendo ¿qué puedo yo hacer para que la gente siga buscando más del Señor y abandone los malos caminos? Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque Él es tan bueno, es tan misericordioso con cada uno de nosotros, que nos da al Espíritu Santo para que podamos acercarnos a su palabra y para que a la vez podamos entender lo que leemos. Seguimos aquí en nuestro segmento conociendo al Espíritu Santo. Y es gracias a la palabra de Dios también que nosotros podemos conocerle a Él, cómo Él actúa, cómo Él se mueve en nuestra vida. Y gracias también a la acción del Espíritu, nosotros podemos acercarnos con más fe a su palabra y hacerla vida. Ahora nos corresponde pensar cuáles son las razones de nuestra vida. El segmento anterior hablábamos de saborear la vida, y que decíamos que gracias a la acción del Espíritu Santo nosotros podemos saborear la vida. Pero ¿cuáles son las razones que nosotros tenemos para vivir? Para una persona la razón de su vivir puede ser su trabajo. Para otra persona la razón de su vivir puede ser algún vicio, algún pecado en el cual se deleita cada día, en cada instante. Para otra persona la razón de su vivir pueden ser sus hijos y solamente para ellos trabaja. Para otra persona la razón de su vida o las razones de su vivir puede ser solamente el estudio y por eso toda la vida se pasa estudiando. Y para otras personas la razón de su vivir puede ser su esposa o su esposo y no piensa en nadie más, ni siquiera en Dios, solamente en él o en ella. Bueno, dentro de todas estas razones que también forman parte de nuestra vida, de nuestra realización personal, pues también debe de existir otra razón más por la cual nosotros vivimos y por la cual nosotros trabajamos aquí en este mundo. Y esa razón debe ser nuestra meta, debe ser la eternidad, debe ser el cielo. Esa debe ser la razón por la cual debemos de gastar nuestra vida aquí en este mundo. Claro que eso lo conseguimos solamente por una intervención del Espíritu Santo. Solamente cuando le permitimos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros es cuando podemos abrir nuestro entendimiento hacia la eternidad, hacia el cielo. Solamente cuando le permitimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros es como nuestro corazón también puede empezar a soñar, puede empezar a desear la vida del cielo. Entonces también nuestra meta debe ser eso, debe ser el cielo, debe ser la eternidad. Y nos dice en Filipenses 3:20, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Dice, somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda ahora, que usted y yo somos ciudadanos del cielo y que también debemos de trabajar para el cielo. No podemos pensar entrar al cielo o ganar la eternidad si no trabajamos para ello. Empezamos aquí en este mundo a vivir nuestro cielo, trabajando para la mayor gloria de Dios.
Empezamos aquí en este mundo conquistando la eternidad, gastando nuestra vida en servicio a Dios, en el servicio a los hermanos. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Y Colosenses 3:1-3 nos dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Palabra de Dios. Dice la palabra: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y buscar las cosas de arriba significa pensar, soñar en la eternidad. Significa pensar en la vida del cielo. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Aspirad a las cosas de arriba. Por eso digo, nuestra meta final es el cielo. Nuestra meta final es la eternidad. Y San Alberto Hurtado dice que se nos ha dado esta vida, que el Señor nos ha dado la vida para buscar aquí en este mundo la vida eterna, para trabajar aquí en este mundo por la vida eterna, y al momento de morir para encontrarla, y al momento de entrar al cielo para poseerla para siempre. Entonces mire, se nos ha dado la vida para trabajar aquí por la vida eterna, al momento de morir para encontrarla, y al momento de entrar al cielo para poseerla para siempre. Entonces, pero nosotros no podemos pensar en una vida del cielo, no podemos pensar en una eternidad si no hay una intervención del Espíritu Santo que nos mueva a ello. Es el Espíritu Santo el que nos permite abrirnos a esa vida del cielo. Es el Espíritu Santo que nos permite a tener los pies aquí en la tierra, pero la mirada y el corazón puesto en el cielo, pensando en esa eternidad. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Vuestra vida está oculta en Cristo con Dios. Aspirad a las cosas de arriba. Que sea el Espíritu Santo que nos siga iluminando y nos dé ese deseo también de saborear la vida del cielo aquí en la tierra, gastando nuestra vida para el Señor. No se puede entrar al cielo si no se escucha y si no se obedece al Espíritu Santo, que es el que nos conduce a la eternidad. Y no podemos soñar con la vida del cielo, con la vida eterna, si no estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia aquí en la tierra se prolonga en el cielo, en la eternidad. Bendiciones. Bendiciones a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Hoy yo quiero traer un mensaje del Evangelio de Mateo 21:22, donde Jesús nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido. Y hoy yo quiero ponerte a meditar, joven especialmente, que estamos tan llenos de vida, que a veces tenemos tantos sueños, tantos anhelos, y que hemos visto que por la situación sanitaria que está pasando en nuestro país, a veces esos sueños se ven truncados, se ven afectados, se ven en cierto sentido hasta imposibles. Yo te quiero preguntar y a la vez pedirte que te retes a ti mismo en fe y que le pidas al Señor eso que para ti tú consideras imposible, eso que crees inalcanzable, eso que crees que está perdido o que el Señor quizás no te puede conceder porque ahora no puede ser por quizás la situación económica, quizás alguna situación de salud, quizás no es material lo que tú estás pidiendo, a lo mejor es una gracia espiritual, a lo mejor es algo para algún ser querido. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que el Señor es capaz de concederte eso? ¿Eres capaz de pedirle al Señor en fe eso que para ti crees imposible? Jesús dijo: en verdad les digo, lo que si le dices a esa higuera, quítate de ahí, échate al mar, y así sucederá.
todo lo que pidas con una oración llena de fe, lo conseguirás. A veces oramos, a veces le pedimos cosas al Señor, pero a veces nuestra oración está vacía, está carente de caridad, está carente de amor, está carente de fe. Y por eso nuestras súplicas muchas veces no llegan al cielo, se quedan en el aire, se desvanecen en el aire. Y hoy yo también te pido, joven, que a tu oración le pongas más fe, le pongas más amor, le pongas más necesidad de encontrarte con el Señor, y verás que todos tus anhelos y sueños en el nombre del Señor, si tú lo crees y sobre todo, si es su santísima voluntad, te será concedido. Hoy yo te pido que hagas un reto de fe, que pidas al Señor con fe, que te retes a pedirle al Señor ese milagro que para ti es imposible, y que creas en fe que ya ha sido concedido y que el Señor te ha escuchado, y verás su respuesta. Que el Señor te bendiga, joven, y muchas gracias por sintonizar este programa Abba Padre. Ánimo, el Señor está contigo y el Señor escucha tus oraciones. Paz y bien, comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En este segmento reflexionaremos sobre cómo continúa Francisco en el Testamento, describiendo el inicio de su conversión, tras referirse a su experiencia de encuentro con los leprosos y los resultados de la misma. De hecho, será en este momento en el cual Francisco introduce la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, que acabamos de rezar. Las palabras del testamento sobre las que reflexionaremos a continuación son entonces: y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hemos ya comentado que la colocación de esta frase, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba, inmediatamente después de referirse explícitamente al poco de tiempo que prosiguió a la experiencia con los leprosos, puede reflejar la costumbre por parte de Francisco en apartarse a orar durante el inicio de su proceso de conversión. Resulta interesante destacar, en primer lugar, cómo esta práctica de ir a orar en iglesias, Francisco la experimenta como una gracia divina. Francisco repite por tercera ocasión en el testamento la idea de que ha sido Dios el de la iniciativa desde el inicio de su conversión. El mismo Dios que le condujo entre los leprosos es el mismo Dios que lo mueve a apartarse a orar en las iglesias. Tanto hacer misericordia con los leprosos como orar con fe en las iglesias se constituyen lugares privilegiados para el encuentro con Dios. Es importante recordar que ha sido estando en oración en una pequeña iglesia donde ha vivido la experiencia de escuchar la voz de Dios que le pedía que reparara su casa, y que de inmediato, pensando que la voz se refería a la estructura material en ruinas de esa pequeña iglesia de San Damián, se dispuso a repararla, y que poco tiempo después, luego de terminar dicha tarea, continuaría reconstruyendo otras dos pequeñas iglesias más en las cercanías fuera de los muros de la ciudad de Asís, Santa María de los Ángeles y San Pedro. Su devoción a las iglesias, a las que considera casa de Dios o lugar privilegiado para el encuentro con Dios, es entonces muy clara desde los inicios de su proceso de conversión. Y así lo seguirá siendo aún cuando se le unan otros hermanos, tal y como queda de manifiesto en el mismo testamento más adelante: y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. De hecho, esta tal fe en las iglesias que Francisco en el testamento resalta que le ha sido dada por Dios, parece ser reconocida por Francisco al final de su vida como una gracia divina concedida en respuesta a su petición efectuada delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián:
dame una fe recta, y que le mueve a buscar estos espacios privilegiados para la oración y el encuentro con Dios. Así pues, esta fe en las iglesias ha de comprenderse como una expresión de la búsqueda apasionada de encuentro con Dios por parte de Francisco, más que cierta forma de referencia a la fe eclesial que posteriormente Francisco subrayaría en su vida y que quedaría de manifiesto en su adhesión y fidelidad a la Iglesia. Además, la inclusión por parte de Francisco de la oración Adoramos te, Domine Jesucriste, tras hacer alusión a su fe en las iglesias, sugiere que el encuentro con Dios buscado por Francisco en las iglesias durante los inicios de su proceso de conversión no se limitaba de modo excluyente a cierta práctica de tipo eremítico que tendía al aislamiento para la oración, dado que expresa a su vez la devoción de Francisco por la oración litúrgica ya presente en estos momentos de su itinerario espiritual. En efecto, esta oración Adoramos te, Domine Jesucriste, provenía sin duda del ámbito litúrgico, pues resultaba una paráfrasis amplificada de una antigua antífona litúrgica rezada en el oficio del Viernes Santo. Francisco añadía a la antífona litúrgica la parte referente a la adoración a Cristo en las iglesias, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, quizás para resaltar que todas las iglesias eran un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y donde, a través de la acción litúrgica, Cristo se hacía sacramentalmente presente. Asimismo, respecto al contenido de dicha oración, nos parece oportuno identificar dos puntos que destacan el elemento cristológico en ella. En primer lugar, que la oración se encuentra dirigida directamente a Cristo, siendo la única entre las oraciones conservadas de Francisco que posee a Cristo como único destinatario explícito, pues en las demás Francisco suele dirigirse genéricamente a Dios y en ocasiones al Padre. En segundo lugar, que además de la referencia explícita al nombre de Jesucristo y al misterio de la redención realizado por Él sirviéndose de la cruz, también se percibe cierta alusión implícita a la dimensión sacramental de Cristo y su misterio pascual, específicamente al sacramento de la Eucaristía, cuando se expresa adoración a Cristo en las iglesias. De hecho, inmediatamente después, Francisco continuará en el testamento desarrollando el tema sacramental cuando prosigue diciendo: después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Pero ya retomaremos en el próximo segmento esa frase. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Paz y bien. Bendiciones, queridos hermanos. Agradezco la oportunidad que me han regalado. A Luis, muchas gracias por esta oportunidad de compartir en este segmento Jesús, libérame. Gracias a todos los hermanos de la Renovación Carismática Católica que nos siguen en los diferentes medios, las diferentes redes sociales, los diferentes medios de comunicación. En el segmento pasado hablamos sobre los enemigos del alma. Hemos estado dialogando sobre estos enemigos que el alma tiene y que nos van a nosotros a hacer siempre caer, a hacer siempre tentar, a hacer siempre su mejor trabajo, como yo decía. Identificamos a aquellos enemigos como cuerpo, mundo, carne y Satanás. Satanás y yo mismo. Estos cuatro enemigos que hemos dicho que atentan siempre contra el alma de la persona. Y son enemigos que están ahí. Ya hemos venido desarrollando el tema. Ahora quiero desarrollar con ustedes este tema de la oración. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer de frente a estos enemigos? Y cómo debe ser la oración del cristiano de frente a estos enemigos que hemos conocido, que hemos identificado. Bien, la oración debe ser una oración humilde, oración sencilla,
y directa. Si la oración no es sencilla, Dios no observa eso. Tiene que ser una oración humilde, una oración de postración, una oración que llegue al corazón de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero que el Espíritu de Dios viene en nuestro auxilio y nos hace gritar: Abba, Padre. Es decir, esos gemidos inefables que el alma tiene para hacerse escuchar por Dios. Entonces nuestra oración debe ser una oración dedicada, siempre y directa, humilde y sencilla. Una oración que sea eficaz. Debe ser una oración que sea continua. Ya ha dicho la palabra de Dios, hay que orar siempre, en todo momento, sin desanimarse. Por consiguiente, la oración debe ser consecutiva. Una oración humilde, sencilla, directa, confiada y consecutiva. Siempre, en todo momento, tenemos que estar orando. ¿Cómo afecta la oración a nuestros enemigos? Por eso los enemigos del alma están constantemente bombardeándonos para que nosotros no tengamos encuentro personal con Dios. La oración afecta a nuestros enemigos de tal manera que rompe con cualquier acción que puede ejercerse sobre nuestras vidas. Es decir, si una persona ha sido influenciada por algún espíritu inmundo y esta persona tiene secuelas de esa manifestación, llamémosle infestación, contaminación, posesión, todo eso que lo vamos a tratar en otro programa, la oración va a romper toda manifestación que pueda haber sido ejercida sobre ti a través de esos enemigos que hemos identificado. Por eso, una oración que está hecha conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, es una oración que rompe con cualquier maleficio, con cualquier hechizo, con cualquier atadura, con cualquier magia, con cualquier ocultismo de magia blanca, magia negra, todo lo que puedan hacer a favor o en contra tuya. Es por eso que Dios nos ha llamado a ser insistentes en la oración. Y puso un ejemplo. Si un amigo tuyo va a visitarte de madrugada y te llama, que le ha llegado un amigo, que le ha llegado visita, dice que si el amigo no se levanta por ser tu amigo y te abre la puerta y te atiende, te va a atender por la insistencia. La oración debe ser insistente. No es hoy recé y mañana sí, mañana no. Pasado recé y después no. O lo hice ahora y ya no tengo que volverlo a hacer. No, es una oración insistente. De tal manera que nuestras oraciones confiadas, directas, humildes, deben ser oraciones que todos los días estén llegando al clamor, al oído de Dios. Que ese clamor de tu corazón llegue al corazón de Dios. He escuchado a mi pueblo y he bajado, dice la palabra de Dios. He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado tu oración. He escuchado tu humildad. He visto tu clamor. Esa oración es la que hace que llegue a más personas, a más corazones, y una oración insistente. Encontramos que Jesús nos ha indicado que debemos orar en todo momento. En todo momento. Es decir, usted va en el carro público, ore. Usted va en la guagua, ore. Usted está en la universidad, ore. Usted está en su trabajo, ore. Si está en la oración, con más razón, ore. Podrán venir a su mente distracciones, podrán venir a su mente a ese momento enemigos que van a querer distraerte de la oración. Hay que ser perseverantes. Perseverantes. Invito a todos los hermanos de la Renovación Carismática a la oración constante, humilde, sencilla, directa e insistente. Oremos, hermanos. Que Dios Padre Todopoderoso te asista, que el Espíritu Santo te ilumine, que la presencia de Jesús Eucarístico llegue a tu vida, que los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines protejan toda tu vida. Te bendigo como consagrado de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Dios te bendiga.
Este mundo terrenal en el que tú y yo habitamos no es completamente ajeno al mundo del espíritu, para nada. De hecho, en la medida en que tú y yo nos perfeccionamos en nuestro propio mundo, en esa misma medida vamos teniendo acceso al reino espiritual. Y en este mundo en el que tú y yo habitamos, este mundo está gobernado por leyes terrenales que han hecho los hombres, leyes que aunque no siempre son justas, pero son leyes al fin que hay que cumplir, nos gusten o no. Y en este mundo es muy común, lo sabemos, que hay quienes violan la ley impunemente. Basta con tener buenas relaciones, a veces fama, o estar en una posición de poder. Otros la violan impunemente porque son muy astutos. A veces no pagamos las consecuencias de nuestras transgresiones si conseguimos un buen abogado, o si nuestro caso está siendo atendido por jueces corruptos que se venden y hacen pagar al inocente las transgresiones de los culpables. Queridos hermanos y hermanas, en el reino del Espíritu no hay impunidad. Y no hay impunidad porque Dios es ley, ley perfecta. La buena noticia es que la ley de Dios no está para castigarte a ti, para juzgarme a mí. Esa ley de Dios está para protegernos, para salvarnos. Y en la medida que tú y yo nos acogemos a la ley de Dios, en esa medida nuestra dicha, nuestra felicidad aumenta. Por eso yo quiero invitarte a que te quedes ahí para que escuches esta canción inspirada en el Salmo 1, dice así: dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Y en ella medita noche y día. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Sale bien, todo lo que hace le sale bien, le sale bien, le sale bien. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que
se deleita en la ley del Señor. El Señor cuida de él, despejando su camino, y a todas sus peticiones le responde con sí, para que su amado viva siempre bienaventurado, perpetuamente dichoso y eternamente feliz, para que su amado viva siempre bienaventurado, perpetuamente dichoso y eternamente feliz. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Así finalizamos el programa del día de hoy, invitándote como siempre a que te suscribas a nuestros canales, a que en YouTube le des a esa campanita para que te pueda avisar cada vez que salga un video nuevo, y también invitarte a que nos comentes. Queremos que nos comentes, quiero que me comenten de qué país nos estás viendo, desde qué país estás viendo el programa Abba Padre, desde qué ciudad, a qué hora lo ves, desde dónde lo ves. Coméntanos desde qué lugar, desde dónde, desde qué hora lo ves, a qué hora te viene mejor ver el programa. Todo eso porque nos ayuda y nos edifica. Y también coméntanos qué más te gusta, qué no te gusta, todo. Ten la confianza de hacer todos los comentarios que quieras. Bendiciones y nos vemos mañana si Dios lo permite. Permite que por los
se escucha